Núñez Arjona, el 7 de abril del año 29, en la calle San Juan, en Archidona. Yo creo que era con un maestro, con lo que sea. Era un cortillo grande, lo que pasa es que la obra tenía pocas habitaciones, porque un cortillo de esos no tenía nada más que una cocina, un comedor, una cocina grande, para que comiera el personal, los trabajadores que había. Siempre allí había trabajando 20 personas, o cerca. Allí tenían nada más que de juntas, tenían, no en dos tiempos, pero que sí, allí trabajaban 15 o 20 personas casi diarias. Y tenían una cocina de guisar, un salón grande, una cuadra, porque tenían mucho ganado, una cuadra antigua de esas, que tenía muchas yuntas, y un granero para meter el grano. Esas eran prácticamente las habitaciones, y 2 o 3 dormitorios, camas, pero a lo mejor en un dormitorio pues dormían 2 o 3 personas. Claro. No los trabajadores, porque los trabajadores terminaban a la noche y se iban ya a su casa, cada uno. Pero sí estaba el que estaba encargado en el cortillo. Estaban, por ejemplo, dos tíos míos que vivían allí y una tía mía, que vivían tres hermanos, y uno estaba casado y los otros estaban solteros, y sí vivían ahí en el cortillo. Eso, vivían en el cortillo. Nada más que eso, a lo mejor una habitación, un dormitorio, pues a lo mejor dormían los 2 hermanos solteros, y en la otra habitación pues dormía el matrimonio. No, luz con un candil. El candil, pues con una torcilla que le llaman, una torcilla, una cosa como de hecha de algodón, y le echaban aceite y le pegaban fuego a la torcilla y se iba quemando el aceite, y allí, mientras tenía aceite, pues estaba ardiendo aquello. Exactamente. Iba al pensador, por ejemplo, iban a echarle de comer a las bestias, pues llevaba su candil. Pensador. Sí, el que pensaba a las bestias, el que le echaba de comer a las bestias, que le llamaba el pensador. Pero ellos tenían allí había 2 patios muy grandes, y tenían gallinas y guarros para hacer la matanza. A lo mejor no en 2 tiempos, pero a lo mejor en el tiempo de, por ejemplo, del 15 de agosto, del 1 de agosto, hasta cerca Navidad, que se hace la matanza, pues tenían siempre 10 o 12 o 15 guarros. Pues iban y compraban en la tienda, compraban varias cosas, porque normalmente en los cortillos lo mismo en aquel, que en la mayoría, antiguamente, no se comía nada más que olla, potaje y porra fría o porra caliente, que se hacía toda de las cosas de la huerta. De la casa, claro. De la casa, porque la porra se hace con pan, y la porra fría es lo mismo, y los garbanzos, la olla con tocino, como la llamaban. Claro. Y el potaje lo mismo. Pero entonces ya no se hacía pan. Cuando se hacía era más antes. Normalmente trigo, garbanzo, y se va. Había, supongo que sí. Le contó su abuelo que pasara penalidad en algún año que no habría. No, entonces ya no, porque más antes no sé, pero no, falta y eso no. Seguro que tendría 200 fanegas de tierra o más. Eso es cantidad, claro. 6.262. Pero no en todos sitios es igual. En Archidona. Ahora allí no sé si será igual, si no. Pero eso no es en todos los pueblos, no es igual la medida. 6.252 me dicen metros. 62 metros. Cuadrados. 6.262 metros cuadrados tiene la fanega de tierra. Una fanega de tierra. Porque me cuente también la matanza, que era un momento del año importante, porque bueno, que se podía comer algo también diferente a lo que se mataba, o sea, a lo que se comía el resto del año, ¿no? Claro, eso es, no, es que la matanza, los cortillos se hacía
para eso, para comer durante el año. Claro. En la época de su abuelo, cuando todavía ustedes ni siquiera existíais, o su padre sería pequeño, ¿ya se hacían matanzas? ¿Ya había matanzas? Claro que sí. Es muy sencillo, porque eso lo hacemos todavía. ¿Cómo es? Eso se hace, los guarros cebados, cerdos cebados, se matan, se ponen en lo alto una banca, se coge uno entre 3 o 4 o 5, los que, según los trabajadores que haya, o la gente que haya. Se pone en lo alto una banca, se le mete el cuchillo, echa la sangre, luego se pela, y luego después de pelarlo, pues se le pone una cosa en las patas que se llama un canal, se cuelga. Ahora ya es más moderno, porque ahora ya tiene uno su apaño, su aparejillo y eso, se sube con el aparejillo, pero antes no, antes a mano, hasta 20 arrobas. Unos que pesaban, vamos a vivos, ¿no? Y 20 arrobas, otros 15 arrobas, otros 8 arrobas, pero lo más normal es de 2 arrobas. 10 o 2 arrobas. 10 o 12 arrobas, ¿cuánto peso es, cuántos kilos es una arroba? Pues 1,5 kilos. No, los que yo digo, vamos, luego después sí vinieron esos blancos vinieron después. Pero antiguamente eran unos guarros que había retintos. Y ahora, por ejemplo, después vino una raza que vino italiana, me parece que era, o no sé dónde vino, que le llaman blanco, que esos se hacían muy grandes, esos pesaban mucho, o sea, es un guarro de esos con 7 u 8 meses, a lo mejor pesaba, se conoce ahora más que antes. Antes era un guarro ibérico que había que estaba en los cortillos, mayormente en piara, había piaras, porque nosotros allí en el cortillo de Mola teníamos una piara, había siempre 30 o 40 o 50 y tenían su ganadero y luego llegaba la hora de la matanza, unos pocos se vendían y otros se cebaban. También comían aceitunas, huesos de aceituna, de las aceitunas que se quedaban atrás, hierba y desperdicio mucho, porque me daba lástima. Yo he matado mucho, pero abrirlo sí me ha gustado mucho y he abierto mucho. Exactamente, luego se abrían, se llevaban al saladero, que le llamaban, un saladero que había en los cortillos, en todos los cortillos, excepto ese de Teba, ese lo que había era un granero y allí en el granero los ponían, pero vamos, era igual. Se extendían y al otro día se escarnaban, que le llamaban escarnarlos, como ahora mismo, vamos a escarnar. Se picaban, una cosa para el chorizo, otra para el salchichón, para los chicharrones, las cosas que no servían para comerse. Desperdicio, y eso es también con mezcla de aceite que sobraban de las comidas y eso, y se echaba en una caldera y se ponían al fuego, se le echa cáustica. ¿Sosa cáustica? Y se mueve y luego después se cuaja y ya se cortaban, se echan unas cajas y se cortaban. Allí normalmente se mataban todos los años 12, 15, alrededor de 12 o 15 guarros todos los años. Hombre, los trabajadores no estaban continuos allí. Eso, prácticamente de eso no comían nada más que el tocino que le echaban al cocido, a la olla, como le llamaban, o que comieran por la mañana desayunando chicharrones o una cosa de esas. Luego lo demás, jamón y el chorizo y eso lo comían normalmente la familia de los dueños, mis tíos y mis tías a no ser, hombre, que algún trabajador le pusiera un bocadillo, una cosa de eso, pues normalmente por la purísima.
por el Día de la Purísima. El día 8 de noviembre, ¿no es? Es cuando la matanza es el día de San Andrés, más o menos. Otra... Pues iba al médico, a un médico que había, o iba al médico allí, si estaba muy grave, vamos, era un dolor, una cosa así, pues iba al médico allí, al cortillo. Pagándole. Entonces iba uno al médico no es cuando le precisaba. ¿Le supusiera un problema de salud? No, porque yo ya, hombre, como yo no vivía allí, ya no lo sé yo bien. Yo sé de lo mío, allí iban diariamente, sí. Iban a trabajar, iban diariamente. Excepto de algunos, por ejemplo, como ese que le echaba de comer a las bestias, que sí estaba allí siempre, y otros que estaban con el ganado. El que estaba con el ganado, ese no iba a su casa nada más cada 15 días a vestirse. Allí pues tenían 13 o 14 yuntas, casi siempre. 13 o 14 yuntas de araos para arar la tierra. Sí. Dos burras me parece que tenían, pero es para llevarle la comida al tajo que le llaman. Iban con... Que iba uno, que ese era uno que ponía, que hacía la porra por las mañanas, hacía una porra, y hacía la porra, se la llevaba a los gañanes, que le llamaban, los gañanes, trabajador con una yunta. Ajá. Lo mismo que ahora le llaman un tractorista. Y ese estaba dedicado nada más que a hacer la porra, llevársela a los gañanes, se la comía y se venía a trabajar al cortillo y le llevaba agua. Yo es que de esto hace ya mucho tiempo, y yo, hombre, como no estaba allí tampoco diario, pero normalmente tendrían siempre eso, 2 o 14 cuando tenían las yuntas trabajando. Luego había épocas que no tenían las yuntas trabajando porque, por ejemplo, en la época de sembrar, en la época de hacer los barbechos, y luego ya terminaban de hacer los barbechos, y eso, como estaba casi todo sembrado, o lo sembraban todo, porque sembraban primero cereal, luego garbanzo y hasta la uva o lo que sea, y ya estaba toda la tierra sembrada. Y cuando estaba toda la tierra sembrada, pues entonces ya las yuntas, al contrario, estaban paradas. Tendrían tantos trabajadores, tantos gañanes, con un ajo, y se hacían gavillas, que le llamaban, o hace. Luego se vacinaban con un carro, con una carreta, se llevaban a la era, se trillaban, se aventaban y se envasaba el grano, se metía en el cortillo o se vendía, pero normalmente al granero donde iba. Y al otro día pues otra parva, que le llamaban, meter una parva, que eran gavillas, las metían, las trillaban, se trillaban. A la mañana siguiente, o sea, se hacía así, se vacinaba muy temprano, por las mañanas. Se metía, se llevaba la era. En la era se trillaba la parva. Se le daban huertas, como digamos, a volver la parva, de primera huerta, segunda huerta y tercera huerta. Se acababa de trillar, se aventaba el grano de la paja. El grano se lo llevaba al granero, y la paja a la otra mañana muy temprano pues se quitaba de la era, se metía en un paja o se echaba fuera la era para que sirviera para los animales. Realmente eso se hacía, la siega se hacía casi siempre a hurtar. Se la hurtaban a 3 o 4 personas, según la siega que había. O una persona, o 2 personas, o 3, o 5, más, yo qué sé. Y luego ya vinieron unas máquinas segadoras que se segaban, que normalmente en los cortillos grandes eso se segaba con una máquina que tiraban, que era tirar por 2, 3, por 3 bestias, me parece que las tiraban. 2 o 3 bestias. Pues yo las máquinas esas apenas las conocí porque, hombre, nosotros aquí segábamos con mano, porque es que no había grande, era chico todo. Claro.
Pero en los cortillos esos grandes sí secaban con una máquina. Sí, estamos hablando del año, alrededor del año 40, del año 40 para arriba, porque yo... Antes lo que había era manual, no era... Antes manual, pero es que de antes no puedo hablar casi. Salasiado, claro, que cobraban diario. Pues, hombre, los que estaban allí todo el año, porque no sé bien por este motivo, porque no sé yo, hombre, un trabajador, si está todo el año, a lo mejor no cobra diariamente, cobra cada 15 días o cobra, sí. A lo mejor inclusive si cobraba adelantado. En el 40, sí, en el 40 ganaría 7 pesetas, 8 pesetas, por ahí. Eso al día. Al día. Al día, ¿no? Que con eso más o menos iba tirando el hombre, y si vivía allí no tenía tampoco... Tiraba malamente. Claro, era complicado. Tiraba malamente. Porque a lo mejor le daban 7 u 8 pesetas y le daban en el cortillo, le daban de comer, a lo mejor le daban el pan, o le daban siempre... ¿Dormían allí los trabajadores también, todos? Todos no. Algunos, ¿no? Algunos sí, pero todos no. ¿Era un cortijo que estaba muy lejos del pueblo? Pues a 7 kilómetros de Teba está ese cortijo. O sea que para ir algo al pueblo tenía que ser muy necesario. Los trabajadores casi siempre eran de allí, de cerca. Vivían en casillas allí cerca del cortijo. Cerca del cortijo, ¿no? Algunos habría del pueblo, no voy a decir yo que no, pero la mayoría... ¿Cómo era el quinqué? Primero hubo unas cosas que le llamaban carburo. Se le echaba un poco de carburo y se le echaba agua y se tapaba muy bien tapado, que ellos entraban con una rosca y muy bien tapado, y echaba un gas, y el gas ese se le pegaba fuego. Y servía y aquella forma, el candil, otro no daría lugar más de una vez a que se pudiera meter fuego o algo de eso, porque hombre, sí, peligroso es, ¿no? El carburo ese decían que era peligroso. Sí, ¿no? Decían que podía explotar y todas esas cosas. Nunca tuvieron ningún accidente doméstico así en la familia, ¿no? Por eso, ¿no? No. ¿Cómo era el trabajo en el campo con olivos? ¿Cómo se desarrollaba? Pues normalmente, precisamente mi padre era el que talaba, el que podaba, que aquí le llaman talal, pero es podar, es igual, lo mismo es una cosa que otra. Él era el que podaba y él había siempre una piara de cabra en la misma finca y de guarro, pero él le podaba, iba podando y se le arrimaba Ramón a las cabras para que se lo comieran, se alimentaran, y luego pues ayudaba también a la aceituna a cargar un carro, como se llevaban las aceitunas, que en carro, claro, en saco. En la finca esa que compraron, los olivos no lo sé yo, porque los olivos, la tierra sí, tierra eran 150 fanegas de tierra. 150 fanegas, ¿no? Las 20 que tenía de mi madre, finca que echaba entonces, echaba mucho, entonces echaba menos las aceitunas que ahora, porque hoy producen más. A una almazara o a dos se llevaban todos los años con un carro y había 2 carros. 2 carros. Sí, en esa finca. 3 viajes según, pero pues normalmente esa finca entonces es que producían muy poco los olivos, porque no había tratamiento y no había cosas, y el abono muy escaso, y echaba 150 fanegas, las 170 echarían 130.000 kilos por ahí, sí, 120 o 130.000 kilos, el año normal. Habría más, lo que pasa es que las vendieron, un año me acuerdo yo que las vendieron en 2 almazaras. Y traía 2, pero normalmente siempre
hasta que se formalizó una cooperativa que se hizo aquí en el año 50. Y la almazara únicamente se llevaba para que sacaran aceite, ¿no? No había aceitunas de verdeo de... No. Entonces, ustedes no sacaban de mesa, ¿no? Era venderlo nada más que vendía. Sí, ¿no? Que valía muy barata, entonces pagaban, me parece, por un kilo de aceituna una peseta. Ese tipo de recolección era según, pero que normalmente yo he puesto 1 año y medio, un punto medio. Y gorda. Blanca y gorda. Y también había unos pequeños que le llamaban tempranillos, pero normalmente la mayoría hojiblanca. Hojiblanca. No, normalmente la que da más aceite es la gorda, es menos productiva, es menos... La hojiblanca es la que es más productiva, o sea que echa más el árbol. Y por eso será que la mayoría es hojiblanca. Eso ya no... hombre, yo comprendo que se conocerían por eso, porque como eran 2 hermanas, casadas con 2 hermanos, mis padres pues conocería como su hermano estaba casado con una hermana de ella, pues se conocerían por ese, a través de la boda. Entonces mi madre estaba huérfana, vamos, porque había muerto mi abuelo y estaba ella viviendo con una hermana suya y estaba casi, fue a poco tiempo de morirse mi abuelo y no creo yo que la boda fuera muy... Lo primero que se guardaban mucho los lutos y eso se miraba mucho. Y lo segundo, que no había medios ninguno. Claro. Una prima que murió, una hermana de mi madre murió y se quedaron y tenía 2 niños chicos todos, y entonces ella se la tuvieron mis padres para que se viviera con nosotros y se crió con nosotros. Nosotros fue igual que ellos, por ejemplo, de nuevo igual que ellos, con un maestro, pero luego después pues yo precisamente estuve en el instituto estuve, pero no, por ejemplo, de noche, porque de día tenía que trabajar, pero ya con 20 años, como hay 20 años, que empezó el instituto aquí en Archidona. Vamos, antes empezaría, pero venía de noche al instituto a hacer unos cursillos que le llamaban, unos cursillos de extensión cultural que le llamaban. Venía de noche, hacía de noche. Pues yo tuve el profesor ese, un maestro que le llamaban, lo tuve un poco tiempo. Yo además hice unos cursillos por correspondencia, que se llamaban, hice perito mercantil y hice un curso que había, unos cursillos que había que le llamaban taxidermista, para arreglar las pieles y eso, para arreglarlo, eso lo hice yo. Esos 2 cursillos lo hice yo. ¿Por correspondencia? Sí. Pues entonces sería usted de los más formados, ¿no? De su círculo de amigos, a lo mejor. No, porque un hermano mío hizo también cursillos de eso. De lo que es que en vez de ser perito mercantil, era automecánica, una cosa así le llamaban. Hombre, algo sirven, porque todo lo que sea aprender, eso sirve. Hubo quien se fue por ahí y se fue y lo ejerció y sí, la ido bien. Pero yo no quise seguir mi ritmo de mi agricultura, mis cosas, y yo iba de día. Y luego ya cuando pasó un poco tiempo, porque el hombre trabajaba también en el campo y era una persona que sabía mucho, tenía mucho estudios así, vamos, que sabía
sabía muy bien. Ya se estaba empezando el instituto y esas cosas. Y ya digo, este hombre fue primero de día y luego estaba trabajando en el campo y se venía de noche allí porque nos juntábamos mis primos, unos primos míos, mis hermanos, todos, y él se venía de noche allí a darnos clases, porque de día estábamos todos trabajando y de noche cuando nos convenía que viniera, y él se venía, dormía allí en el cortillo, comía allí y nos daba clases y luego después pues cobraría lo que sea, yo ya no me acuerdo bien, pero sí, le pagaban lo que sea, poco tiempo así, cobrando lo que sea, pero luego después venía, pero es porque él decía ya, dice, yo ya no puedo cobrar nada, dice, yo voy y os digo lo que sea, dice, pero vosotros, habíamos unos cuantos, mi hermano y mis primos y esos que ya éramos grandes, y habíamos estudiado mucho y sabíamos ya, él decía, dice, ya sabéis ustedes más que yo. Lo que es que claro, como era una persona que sabía mucho, que tenía conocimiento, pues cuando tenía una duda, por ejemplo, yo le decía, maestro, mire usted, esto, tengo duda en esto, me pasa esto, eso. Y él decía, dame el libro, y lo cogía, y como tenía grandes conocimientos, pues enseguida, él a lo mejor no sabía de aquello, de contabilidad, por ejemplo, de lo que yo estaba estudiando, pero enseguida lo cogía, enseguida lo orientaba uno, decía esto de esta forma y este. ¿Usted? Pues normalmente sería con 10 años o 12. El instituto ya estuve yo, pero eso ya fue después. El instituto estuve yo cuando lo formalizaron aquí, formalizaron los estudios esos de extensión cultural, eso serían ya, eso tenía yo ya 20 y tantos años, 23 años, por ahí. Y sí, no, siempre a mí me ha gustado mucho siempre estudiar eso, leer y estudiar me ha gustado siempre mucho. Periódicos y revistas, por cierto estaba suscrito a una revista que había muy buena entonces que le llamaban Selecciones y un periódico que yo ya después no lo he visto, que le llamaban El Dígame, que era mayormente de artistas, de cantadores, de toros, de eso así, ¿sí? Eso es que seguramente sería antes, cuando aquí en Archidona aquí había en el instituto los salesianos, no sé cómo le llamaban, el colapio. Era cuando él andaba por aquí, ¿no? Me ha dicho que bueno, que llegó a ir al instituto aquí, que se formó también por correspondencia en el instituto. ¿Que estudiaba? ¿Qué materias? Por correspondencia fue antes. Antes de ir al instituto, sí, ¿no? Por correspondencia tendría yo 15 años por ahí. Pues 2 años. Ahí pues se hacían unos cursillos que le llamaban eso, ya he dicho, extensión cultural, es como le llamaban, los cursillos esos, y se daban clases de varias cosas, había también cosas manuales que se hacían cosas de carpinteros, herreros, hacían cosillas de manuales, vamos. Uh-huh. Y además pues había, yo ya no me acuerdo, y había, es que no me acuerdo yo lo que estudiaba eran las clases que nos daban, que eran de cultura general, por ejemplo, de animales, de cosas de esas, de botánica, de geografía. Supongo que sí, habíamos pues las clases, lo que es que no asistían a todas las clases, no asistían la mayoría, porque se apuntaban pero luego no asistían, pero por lo menos 15 o 20 estábamos todas las noches en la clase. No, yo religioso, vamos, yo estoy bautizado y estoy eso, y vení a misa y la primera comunión, todas esas cosas. Lo que pasa es que entonces venía uno al pueblo
De chico venía a la mejor todos los meses una vez. Antes claro, en el 52, 2 años, voluntario. En Sevilla empecé. Fui de aquí a Sevilla, voluntario, aviación. Estuve en Sevilla, pues 4 meses. A los 4 meses por ahí me destinaron a Villanueva de las Minas, un pueblecillo más para allá de... Bueno, esto me parece que es de Huelva, Villanueva de las Minas. Y luego después de Villanueva de las Minas esas me pusieron en Bobadilla, aquí, un destacamento que había aquí en Bobadilla. Y luego después del destacamento este de Bobadilla, pues yo me la apañé, como que ahí se estaba muy malamente con un teniente que había aquí, que era muy amigo mío y eso, y estuve en Málaga, pues con 20 y algo. Eso apenas me acuerdo, pero sí me acuerdo. Yo me acuerdo que me acuerdo de que nosotros vivíamos allí en el Cortillo, que era yo pequeñillo, pues tenía 7 años, pero yo era muy desarrollado, estaba grandote ya. Y me acuerdo que con el movimiento, con los comunistas, o no sé cómo le llamaban aquella, había allí en mi casa, había con mi madre, había una criada, una mujer del Trabuco, nueva, que era del Trabuco, y tenía un novio, y el novio iba allí con algunos coches que había, y los coches los hacían polvo. Y luego ya cambió la cosa, cuando ya entró Franco, entró y ya sí cambió un poco la cosa. Me acuerdo de los tiros, que había ahí un frente en un lado, otro frente en otro, y tiraban tiros y esas cosas así, sí, de eso. Donde vivían mis padres, entonces sí había saqueo, pero yo me acuerdo de que, por ejemplo, no dejaban, a mi padre no lo dejaban trabajar, tenía que trabajar de noche, porque él tenía su finca y eso, y tenía, por ejemplo, la recolección, tenía que recogerla. Me acuerdo yo que de noche arrancaban la mata la uva para que no nos vieran, porque no los dejaban de día. De eso sí me acuerdo. Trabajar, entonces, trabajadora, es que mi padre, la finca era chica y trabajaba en la suya, en la propiedad. El problema, que ese sí me acuerdo perfectamente, ese sí me acuerdo, un hermano de mi padre, 2 hermanos, uno vivía un poquito más para abajo del Cortillo que es, en un Cortillo que le llamaban La Moyana, y le llaman, que está aquí el Cortillo todavía, y otro hermano mayor que vivía aquí en la Cuarta del Río. Y eso sí me acuerdo perfectamente, que había un tiro en aquel lado y tiro en este, porque eran 2 frentes, y mi tío este de la Cuarta del Río, pues estaba en medio de los tiros y se fue a La Moyana, allí con su hermano, y precisamente llegaron allí, se los tuvieron a los 2, porque este se había ido allí, se tuvieron a los 2, y a caer sí lo mataron, a Manuel, que estaba en La Moyana. Ese no lo mataron, pero se vio negro, ese tuvo más o menos. Mi padre lo cogieron una vez o 2, pero luego problemas no creo yo. Hombre, algunos problemas tuvo, pero eso está visto, porque en la guerra beneficios no hay, claro. En la guerra lo que hay son problemas, pero luego no le... Lo único que fue, pues entonces, eso sí, que después cuando ya entró Franco, eso se tenían que apuntar, lo que sea, y se apuntó a Falaíta. Y lo único que yo me acuerdo es que de Falaíta se lo tuvieron a poner unos pinos, cuando pusieron unos pinos aquí, a plantar unos pinos y esas cosas así, tenían que venir obligados por ser falaísta o por ser lo que sea, pero todavía en guerra, pero ya cuando ya mandaba aquí mucho no tardó. Sí, hombre, eso sí me acuerdo yo, que mi padre, por ejemplo, allí en el Cortillo no había casi que comer,
y iba a moler para hacer pan, porque yo lo he hecho también, el pan. Yo hecho de chico, vamos, el chico que tendría yo. El pan fue ya después de la guerra, pero en la misma guerra, pues me acuerdo yo que iba a moler a unos molinos que había y tenían que ir de noche para que no los vieran, llevar el trigo y traerse la harina que llevaban para eso, para hacer. Sí, hubo, sí, claro. Yo es que no me acuerdo bien quién fue y eso no me acuerdo bien, no sé. Pero vamos, que yo ya de eso no sé yo quién pudo ser. Porque yo era muy chico y yo tendría 7 años y yo no me acuerdo pero movimiento hubo, eso estuvo. Y estábamos en el campo y una noche llegaron y pidieron comida, allí no molestaron, allí no pidieron nada más de comida, les dimos, llegaron, que de eso sí me acuerdo yo muy bien, que llegaron por ejemplo y llegaron 3 o 4 o 5 iban, y llegaron a la puerta y tocaron y salió mi madre, porque mi padre mismo le dijo, dice, habla tú, que es mejor que hable yo. Y habló mi madre y se asomó una ventana, abrió la ventana y se asomó a una ventana de arriba, del piso de arriba, y le dijo, dice, mire usted, ¿qué quieren usted? Dice que yo estoy sola y yo no puedo abrir la puerta, sola no puedo abrir la puerta. Y entonces sí me acuerdo yo perfectamente que dijeron, nosotros no le vamos a molestar, no le vamos a hacer daño. Lo que queremos es que me dé algo que comer, que me hace falta. Dice, ¿qué le doy? Dice, lo que usted tenga bien ahí, mudaste. Dice, y entonces le digo a mi madre, dice, mire usted, yo le puedo dar, porque aquí en el campo no tenemos casi de nada, dice, le puedo dar tenemos unas pardillas de jamón, de esas, se la puedo dar, dice, sí, dice, y un pan que tengo, sí, también se lo puedo dar. Y entonces dice, pues no tiene usted nada más que, mire usted no tiene usted un saco, que entonces no había bolsa, claro. Un saco de esos. Dice, si tiene usted un saco, mete usted las pardillas y el pan y me lo tira usted por la ventana. Y no tiene usted que abrir ni la vamos a molestar para nada. Y efectivamente se la dio y se fueron, y los cogieron y se fueron y listo. Los maquis, esos gente de la sierra, como le llamaron.